Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto, como siempre, el poder saludarles a través de este importante medio de comunicación. Notimex PR es noticia y Grupo es noticia. Recuerden, donde la palabra de Dios no deja de ser noticia. Pues estamos disfrutando de un sábado muy bonito, muy hermoso, sí, fresco en la ciudad de Coaxintla, Veracruz, donde nos encontramos precisamente en los estudios de Notimex. Y pues bueno, pues ya estamos aquí por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? Gracias al eterno Dios que nos ha traído con bien a este lugar para compartir el pan de vida. El día de hoy, ¿verdad? Pues estamos aquí con ese propósito que es el de compartir precisamente la palabra del Dios Altísimo para que de tal manera podamos seguir edificando nuestra vida espiritual, rogando al Todopoderoso que esta palabra que vamos a vertir en este momento, que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón y a partir de este momento en nuestros labios, ¿verdad? Pues le pedimos al Dios Todopoderoso que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Recordemos que es muy importante la enseñanza. A veces como que no se le toma la debida importancia. A veces como que se tiene en poco la palabra de Dios, y digo que se tiene en poco porque a veces decimos que creemos en Dios, que creemos en su palabra y que estudiamos Biblia, pero cuando hablamos de la enseñanza, pues muchas veces, ¿qué sucede? Pues sucede, ¿verdad? Que a veces pues como que no nos gusta participar precisamente en las enseñanzas. Bendito sea el eterno Dios. Y pues Dios es bueno y Dios, ¿verdad? El día de hoy pues quiere darnos precisamente algo más, ¿verdad? De lo que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Y es precisamente su palabra para que nosotros, ¿verdad? Realmente estemos alimentando nuestra alma y nuestro espíritu. Pues bien recordamos que somos formados de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y que precisamente es necesario que así como alimentamos nuestro cuerpo, pues también alimentemos nuestra parte espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente a través de la bendita palabra del Dios vivo y verdadero. Así es que el día de hoy, ¿verdad? Pues estaremos compartiendo precisamente, sí, esta palabra. Y yo quiero leer una porción bíblica que está contenida precisamente en el libro del profeta Oseas, ¿sí? Oseas. Está en el capítulo 4, versículo 6, que precisamente habla acerca de la enseñanza, acerca del conocimiento, ¿sí? Recordamos que es Oseas, ¿sí? Porque muchas veces, pues incluso cometemos el error de pronunciarlo de una manera incorrecta. Hay quienes dicen Oseas, Oseas, y o sea esto, o sea lo otro, o sea, sí entendemos que no es correcto, ¿verdad? Y que es Oseas el profeta. Y el capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué mensaje, sí, tan claro que muchas veces pasamos por alto cuando pues hablamos acerca de la enseñanza, ¿sí? Aquí nos dice claramente el eterno Dios a través de su profeta. Dice, mi pueblo fue destruido. O sea, Dios habla de que su pueblo fue destruido. O sea, Dios siempre quiere guardar a su pueblo. Dios quiere siempre guardar a su gente. Siempre quiere protegerlos, siempre quiere defenderlos. Pero muchas veces nosotros como pueblo de Dios, pues como que no nos prestamos, ¿verdad?, a que Dios nos defienda, porque Él nos da precisamente las armas necesarias para poder defendernos. Y recordamos que de acuerdo a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es nuestra espada, ¿sí? Hablando de la armadura, la Biblia nos enseña que la palabra del eterno Dios es nuestra armadura, ¿sí? Bendito sea el eterno Dios, ¿sí? Entonces aquí nos dice la Escritura, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento, es decir, le faltó adiestrarse en el uso de su espada, ¿sí? Cuando alguien realmente comienza a adiestrarse en el uso de su espada, bueno, pues entonces entendemos, gloria a Dios, que pues es el Señor el que está proveyendo de todo, ¿verdad?, para poder defendernos
en este momento, ¿no? O sea, que estamos aquí en este mundo, en esta tierra, y pues Él nos da las armas para poder defendernos de todo atentado del enemigo. Y la palabra aquí nos indica, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido, ¿sí? Porque le faltó conocimiento, pero no le faltó conocimiento porque Dios no le acercara a los maestros de la ley, Dios no le acercara a personas, ¿verdad?, instruidas en la palabra que le enseñara al resto del pueblo. No, simplemente el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero le faltó no porque no hubiera quien le enseñase, sino porque el mismo pueblo lo que hizo fue rechazar el conocimiento, porque aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿sí? Ahora dice Jehová, yo te echaré del sacerdocio. Recordamos que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a su presencia, y nos ha llamado precisamente para que seamos reyes y sacerdotes. Y dice, bueno, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Es decir, cuando alguien toma en poco la palabra de Dios y no obedece su palabra y se va, ¿verdad?, por otros caminos, dice, olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Recordamos que el Señor ha prometido bendecirnos no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia, a millares, a miles, dice, ¿verdad?, en el Éxodo, ¿sí? En el Éxodo capítulo 20 habla precisamente acerca de eso. Cuando alguien, ¿verdad?, está en la presencia del eterno Dios, pues hay una promesa de parte de nuestro Señor, y dice que Él bendecirá a nuestros hijos a millares, ¿sí? Sin embargo, quien se ponga en contra de Dios y dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero cuando nosotros amamos a Dios y decidimos caminar en obediencia, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede, ¿sí?, bendito sea nuestro Padre eterno, que Dios, movido a misericordia, por cuanto comenzamos, ¿verdad?, esa obediencia, entonces, pues Él nos bendice. Él nos bendice en gran manera. Él nos bendice, ¿verdad?, dice la Escritura, a millares, ¿sí? No solamente a unos cuantos, sino a miles. ¿Sí? Yo quiero aprovechar este espacio para mandar mensaje, ¿sí?, saludos, bendiciones, ¿sí?, a todas las personas que nos están siguiendo fielmente, ¿verdad?, que siguen las transmisiones del Grupo de Noticia, y sobre todo que están atentos, ¿sí?, a las transmisiones que comparten la palabra de Dios. Hay varios programas cristianos en este canal, y bueno, pues esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y quiero mandar un saludo especial a toda mi familia que se encuentra en Ciudad Naranjos, que en días pasados estuvimos por allá y estuvimos compartiendo juntos el pan de vida, y nos gozamos en la presencia del eterno Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Pues así nos dice la Escritura, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es ahí donde la gente luego se pregunta que por qué a sus hijos acontece cierta tales cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros mismos acarreamos ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque en lugar de atraer las promesas del eterno Dios hacia nosotros, muchas veces con nuestras malas acciones, con nuestras malas decisiones, pues acarreamos cosas que pues no son buenas. Pero Dios, en su infinita misericordia, ¿sí?, porque Él tiene compasión hacia nosotros, y dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pues Dios nos sigue hablando con amor y sigue instruyéndonos en su palabra. Pero aquí hay algo bien importante, no solamente quiere instruirnos al pueblo, ¿sí?, porque hay personas que muchas veces, ¿verdad?, pues piensan que solamente la palabra es para el pueblo, para la iglesia. Me refiero a personas que están ministrando el evangelio, ¿sí?, bendito sea el Señor. ¿Y qué sucede, no? Pues yo soy el que enseña, yo soy el ministro, yo soy el pastor, soy el evangelista, soy el profeta, sí, soy el apóstol, pero aquí en la Escritura nos habla de una persona que era un fariseo, y no era cualquier fariseo, sino que era el principal de todos los fariseos, ¿sí? Hablamos de aquellos maestros de la ley. Haz de cuenta, ¿sí?, que hablamos como que del director de la escuela, ¿sí? Y ese hombre pues nos habla nuestra palabra, ¿verdad?, nuestra Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, ¿sí? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vemos esa palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque es un encuentro con nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Resulta que
Dice la escritura que había un hombre, ¿sí? Es San Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante, voy a leerlo, ¿sí? Dice, había un hombre de los fariseos, ¿sí? Era un fariseo, era un maestro de la ley. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era un príncipe, era alguien que estaba en eminencia, tenía un cargo, ¿sí? No era solamente un fariseo, estaba a cargo de los fariseos, ¿sí? Él era un principal, era un príncipe. Cuando escuchamos la palabra príncipe, hablamos de alguien que está en eminencia, que está en un cargo importante, ¿sí? Entonces, él era un principal, era un príncipe de los judíos. Y resulta que Nicodemo, dice en el versículo 2, que vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí. Recordamos que la palabra Rabí significa maestro. Entonces, ¿qué sucede? Que este maestro de la ley, siendo el principal de los maestros de la ley, reconoció a nuestro Señor, a Yeshua, como el maestro más grande. ¿Sí? Porque al llamarle el maestro, siendo que él estaba en eminencia, que tenía un cargo importante, ¿sí? Que él era un fariseo, y viene y reconoce a otra persona y le dice, Rabí. ¿Sí? O sea, tú tienes mucho más conocimiento que yo, y lo reconoce porque dice la palabra del Señor que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, le está diciendo, Rabí, sí, tú eres el maestro y sabemos que vienes de parte de Dios, sabemos que Dios te ha enviado como maestro, es decir, Él te ha enviado a enseñarnos. Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de su iglesia, nunca se olvida de sus seguidores, y Él siempre procura que su iglesia tenga las armas suficientes para poder defenderse. Recordamos que Yeshua HaMashiach, después de haber ayudado 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo de nuestras almas, ¿sí? ¿Y qué resultó? Pues que el enemigo lo tentó diciendo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque las piedras que habían en el desierto tenían cierta similitud, ¿sí? Con las tortas de pan que ellos acostumbraban comer en esos tiempos. Entonces dicen, bueno, si en verdad tienes el poder que dices que Dios te dio, si en verdad eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, pues haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Pero Yeshua se defiende con la palabra. Él estaba pero bien adiestrado con la palabra, ¿sí? Y eso es algo que él muestra de que nosotros tenemos que hacer, aprender precisamente de la palabra, ¿sí? Despojarnos de todo aquello, ¿verdad?, que nos estorba para poder aprender de una manera correcta, como él quiere, como Dios lo desea, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que este varón llamado Nicodemo reconoce a Yeshua HaMashiach como el maestro enviado de parte de Dios. Y le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. ¡Wow! Genial. Sabemos que vienes de parte de Dios. O sea, no vienes de parte de cualquiera. Vienes de parte del Dios Todopoderoso. Vienes de parte del Shaddai. Vienes de parte del Altísimo, ¿sí? Del Elohim, del Adonai, ¿sí? Del Señor, del Dios Todopoderoso. Vienes de parte de Él, y vienes de parte de Él como maestro, vienes a enseñarnos, porque en otros tiempos, precisamente como dijo el profeta Osias, ¿sí? En otros tiempos el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, pero no porque no hubiera quienes enseñara, repito, ¿sí?, sino que porque ellos mismos desecharon el conocimiento, tal vez porque su ego, su soberbia, su orgullo, su vanidad, gloria al Señor. Aún hay fariseos o personas con espíritu de fariseo que creen que todo lo saben y que pueden, ¿verdad?, refutar cuando alguien enseña de parte del Señor, ¿sí? Y empiezan a criticar y a querer descalificar, ¿sí?, el ministerio del varón de Dios o de la varona de Dios, ¿verdad? Alguien que viene y habla de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Pues que Dios se empeña en salvar a su pueblo. Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Dios quiere salvar a su pueblo. Por eso es que Él viene y dice, bueno, mira, sabes que en otros tiempos mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero no porque yo no les ayude, no les mandara a quienes les enseñara, sino porque ellos mismos rechazaron el conocimiento, porque su soberbia, su ego estaba pero muy por arriba. Entonces ellos se equivocaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues yo les dije, si ustedes no quieren nada conmigo, pues entonces yo tampoco nada
no quiero nada con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada a fuerza. Dios es un caballero, Dios es respetuoso, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta palabra poderosa de parte de Dios, una palabra poderosa pero llena de amor, llena del amor de Dios, cuando vemos que un varón, ¿sí?, que estaba en eminencia, un fariseo, ¿sí?, una persona que era maestro de la ley y que era el principal en ese entonces. Él fue con toda humildad, él no dijo, no, pues yo soy el fariseo, yo soy el principal, a ver, vamos a hablar de tú a tú. No, 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 nunca se quiso poner al mismo nivel que Yeshua Hamashiach. Él fue humilde y cuando Yeshua le enseñó, él aceptó con humildad la enseñanza del maestro de maestros. Y él fue y le dijo en el versículo 2 del capítulo 3 de San Juan, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, ¿por qué dijo que sabían que venían de parte de Dios, que él venía de parte de Dios como maestro, Yeshua? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yeshua tenía muchos seguidores, ya había muchos cristianos. Recordamos que el término iano, ya lo he enseñado en diversas ocasiones, significa seguidor de. Entonces eran ya seguidores de Cristo. Aunque ellos mismos tal vez todavía no se mencionaba la palabra cristiano, eran seguidores de Cristo, eran seguidores del Mesías, eran seguidores de Yeshua. Entonces eran cristianos, lo seguían a él, seguían sus enseñanzas, eran sus discípulos. La gente se arremolinaba para aprender de él y veían sus prodigios, veían sus señales. Por eso aquí Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales. Se refiere a los milagros que Yeshua venía haciendo en su caminar, en su peregrinar por todos los pueblos que él visitaba. Dice, nadie hace estas señales que tú haces. Nadie lo puede hacer a menos que Dios esté con él. Y como Dios está contigo es que tú puedes hacer ciertos milagros y por eso también sabemos que vienes como maestro de parte de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque veían como Yeshua contestaba cuando lo querían cuestionar, cuando le querían poner alguna trampa para hacerlo caer. Porque Yeshua mostraba la sabiduría de lo alto, mostraba realmente tener una comunión con Dios. Y Yeshua le responde, ¿sí? Yeshua no fue una persona, ¿sí? Porque recordamos que Jesucristo vino en carne, él se despojó de su divinidad, no vino como Dios, sino vino como carne, vino como un ser humano. Dice la Escritura que él encarnó, ¿sí?, y se hizo hombre, bendito sea el Señor. ¿Y qué sucede? Entonces Yeshua no se dejó impresionar con la palabrería de Nicodemo, con el reconocimiento que él le hacía, con los halagos, ¿sí? Él no se dejó, ¿verdad? Él no se dejó que su ego se fuera por los cielos. Cuando Nicodemo le dice maestro, le dice rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él no dijo de ninguna manera, sí, yo soy el hijo de Dios. Él no se esponjó, como hoy en día mucha gente se esponja y camina, ¿verdad? Así como si quisiera que le pusieran algodones, ¿verdad? Una alfombra, ¿verdad? Como si fuera a recibir los premios de esos que hoy, ¿verdad?, hay en el mundo para los artistas y que ponen la alfombra roja y cosas de esas, ¿no? Entonces, no, él no se vanaglorió, él dijo, ¿verdad? Él simplemente cuando Nicodemo lo reconoce como rabí, él simplemente le respondió, ¿no? Nunca asentó, nunca dijo que sí, él respondió y dijo en el versículo 3, algo bien importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yeshua dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Esa palabra se la dijo directamente a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que era un fariseo, que era un príncipe de los fariseos,
que tenía un cargo de mucha importancia. Él estaba en eminencia, era considerado uno de los maestros más grandes en aquellos tiempos. Y Yeshua le dijo al maestro, reconocido por toda la gente en esos tiempos, le dijo: mira, ¿sabes qué, Nicodemo? Hay algo que tú no sabes. ¿Sí? Claramente, sí, se lo dijo. ¿Por qué? Porque le da esta palabra. Y Nicodemo se sorprende. ¿Sí? Nicodemo se sorprende porque muchas veces creemos como seres humanos que porque estudiamos mucho sabemos todo. Y hay ocasiones en que la soberbia se apodera del ser humano, se apodera del ministro, se apodera del pastor, se apodera del evangelista, se apodera del profeta, se apodera del maestro, se apodera del apóstol. ¡Qué tremendo! Pero aquí Yeshua le responde: de cierto, cuando vemos esta palabra, quiere decir, en verdad te lo digo, que no te quepa la menor duda. Es lo que Jesús le quiso decir. Es lo que el Cristo de la gloria quiso decir cuando dice: de cierto te digo. Quiere decir, en verdad te lo digo y que no te quepa la menor duda. ¿Sí? Es lo que Él quiso decir. Que no te quepa la menor duda que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Como que yo siento que este varón se fue hacia atrás. Ah, caray, a ver cómo está eso, Yeshua, explícame, maestro, ¿cómo está eso? Lo ignoro. Claro que lo ignoras, no lo sabes. Entonces Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y hay gente que dice de una manera literal que tal vez Nicodemo pensaba que habría la posibilidad de que un hombre ya adulto, ¿sí?, pudiese entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y no es así. Él sabía claramente que no, porque era un hombre que tenía cierta sabiduría, ¿sí? Era un principal entre los fariseos. ¿Amén? Él lo sabía que no era posible, pero lo dice de una manera figurada para que Yeshua le explique. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Desde luego, ¿sí?, que no se puede ser pequeño, ni se puede ser bebé, ni se puede ser feto, ni nada de eso, ¿sí? Cuando él le dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No es posible. Y él lo sabía, él no era un ignorante, era maestro de la ley. Era un hombre preparado, era un hombre sabio, era un hombre inteligente, un hombre que enseñaba. Pero había algo ahí, algo que estaba a punto de descubrir a través de las enseñanzas del Cristo de la gloria. Y Yeshua le responde nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos la diferencia. Primero le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo lo interroga, porque como que no le entraba en su cabecita la idea tan grande y maravillosa que Jesús vino a anunciarnos, que era el de volver a nacer, ¿sí?, pues él no sabía cómo era eso. Entonces él pregunta, y Jesús le responde y como que le va aclarando la situación y le dice: en verdad te lo digo, y que no te quepa la menor duda, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya le dice de qué manera tiene que nacer, ¿sí?, el ser humano. Hay dos formas que él está señalando para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo está eso? Entonces Yeshua sigue explicando y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nosotros nacemos de la carne porque nosotros somos formados por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y nacemos, ¿verdad?, de la carne, ¿sí? Somos engendrados y nacemos
¿sí? Del vientre de nuestra madre, y Jesús dice, bueno, lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, ya nació, ya no puede volver a nacer, o sea, no es posible, como tú dices, Nicodemo, que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre y nacer. No, eso no es posible, quítate eso de tu cabecita. Yo sé que realmente esa no era la pregunta, ¿verdad? Que sí lo sabes, pero yo te estoy explicando porque eso es lo que tú quieres que te explique. Entonces él está diciendo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Obviamente que no puedes volver a nacer de la carne, ¿sí? O sea, no puedes entrar en el vientre y volver a nacer de la carne, es obvio, es evidente. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahí Yeshua está mostrando otra posibilidad de nacer. Algo que él no sabía. Y entonces comienza ahí a obtener ese conocimiento de parte del gran rabí, Yeshua HaMashiach. Y le dice, como que se empezaba a maravillar de lo que le estaba diciendo, se sorprendía. Entonces Yeshua estaba viendo su expresión, tal vez sus pensamientos, y le dice, porque agrega, dice, no te maravilles de lo que te dije, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le sigue diciendo, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A mí me encanta este versículo, ¿sí? Porque a mí me gusta realmente ponerme en las manos de Dios y moverme para donde Dios me indique, porque es lo que le estaba diciendo. Le estaba enseñando, ¿verdad?, que no tenía que maravillarse, que era necesario nacer de nuevo y de realmente poner su vida y su voluntad en las manos de Dios y dejar que Dios obre conforme a su perfecta voluntad, porque muchas veces decimos que se haga la voluntad de Dios y cuando Dios quiere ser manifiesta su voluntad, no, espérame, eso como que no me agrada y así como que no me llevo, ¿sí? Como que no le entramos muy bien a las disposiciones del eterno Dios y se nos olvida que Él es soberano sobre todas las cosas y sobre toda persona, porque la palabra también nos enseña en Jeremías, sí, nos enseña que Él es Dios de toda carne. Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? O sea, para Él nada es difícil. Para Él todo es posible. A Él no se le complica nada. Lo que sí es muy respetuoso y Él no nos impone nada, ¿sí? Él quiere que nosotros realmente tomemos nuestra propia decisión. Y si yo decido nacer de nuevo y yo decidí nacer de nuevo, bueno, ¿cómo es el que nace de nuevo? Dice aquí, sí, dice, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y quiero que sepas, sí, te voy a poner un ejemplo, dice Jesucristo, que el que nace de nuevo es como el viento. ¿Cómo es el viento? Pues el viento sopla de donde quiere, sopla. De donde quiere viene el viento, de donde quiera viene el viento, de donde quiera. Así es el que nace de nuevo, tiene que hablar palabra de Dios a donde quiera, Ese es el mensaje, ¿sí? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, o sea, oyes lo que el viento a su paso, ¿verdad?, va dejando, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene él ni a dónde va. Y dice la Escritura que así es el que nace del Espíritu, el que nace del Espíritu de Dios. ¿Sí? El que vuelve a nacer del Espíritu de Dios, porque ya somos carne. Dijo Jesús que el que es nacido de la carne, carne es, pero ahora es necesario nacer del Espíritu. ¿Cómo es nacer del Espíritu? Bueno, pues aquí dice, ¿verdad?, que el que nace del Espíritu es como el viento. No sabe, ¿sí?, como dice aquí, ¿verdad?, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. El que nace del Espíritu no sabes de dónde viene ni a dónde va, ni él mismo sabe dónde va, porque el que es nacido de nuevo, el que es nacido del Espíritu, se tiene que dejar mover por el Espíritu de Dios. El que realmente vuelve a nacer se deja mover por el Espíritu de Dios, hace un lado su voluntad y deja que Dios obre su perfecta voluntad. Recordamos que hay dos voluntades que después tal vez se los voy a enseñar más adelante, la voluntad permisible y la voluntad perfecta, pero hoy estamos hablando de la voluntad perfecta del eterno Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien nace de nuevo, se deja mover por la voluntad del eterno Dios, a donde Dios diga, a donde Dios mande, ¿sí? Y Nicodemo responde y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, todavía no le quedaba claro. No le quedaba claro, estaba anonadado de la enseñanza que estaba recibiendo. No era cualquier enseñanza. Ahorita, pues, porque ya hemos estudiado mucha Biblia, a lo mejor lo entendemos con más claridad, pero para Nicodemo era algo nuevo.
O sea, él siendo un hombre sabio quedó anonadado, quedó sorprendido, quedó así como que, ¿what? ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué hago? O sea, ¿y esto cómo es? ¿Cómo lo digiero? Entonces él pregunta, porque él siendo un hombre sabio, desde luego que no se iba a quedar con la duda, ya estaba delante del rabí, no estaba delante de cualquiera, pues ahorita lo aprovecho, voy a aprovechar su sabiduría, que me instruya. Muchas veces nosotros cuando tenemos dudas como seres humanos, hay gente que acostumbra a quedarse callada y no pregunta y es malísimo, porque nos quedamos en la ignorancia, sin saber. Hay gente que tiene miedo a preguntar porque no, se van a decir que no sé, pues es mejor que digan que no sabemos, pero instruirnos y en lo sucesivo pues saber, tener mayor conocimiento. Pero muchas veces el orgullo se opone, no, es que mi orgullo me dice que mejor no pregunte, ¿sí? Mejor yo luego investigo y resulta que luego no investigas nada. Nicodemo era sabio, Nicodemo era humilde, Nicodemo reconocía la investidura del Todopoderoso, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Me estás explicando, me estás diciendo, pero aún no capto, dime cómo se puede hacer. Jesús le vuelve a responder y le dijo, ¿eres tú, Nicodemo, maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Fíjense bien lo que le dijo, eres maestro de Israel, o sea, de todo el país, de toda la nación. No era cualquier maestro, por eso les dije desde un principio que Nicodemo era un hombre puesto en eminencia, era un principal, ¿sí? No era cualquier persona. Era un hombre sabio que su sabiduría, ¿sí? Su experiencia, sus estudios, todos sus atributos le habían llevado a ocupar ese puesto. Era un fariseo y no era cualquier fariseo, no era cualquier maestro de la ley, era el principal. Y Jesús, Yeshua HaMashiach, lo reconoce y lo dice. Y también lo dice para que nosotros lo sepamos hoy en día, porque recordamos que las escrituras también son precisamente mandadas, ¿verdad?, a realizarse para que nosotros no hagamos los mismos errores que nuestros antepasados. ¿Sí? Lo dice en Hebreos. Entonces, cuando Yeshua le responde a la pregunta de Nicodemo, le responde precisamente con otra pregunta. Y ya después le aclara. Le dice, ¿eres tú maestro de Israel, es decir, de toda la nación, y no sabes esto? ¡Ah, caray! ¿Cómo es posible que te diga ser maestro de Israel, que tengas la responsabilidad de enseñarle a toda la nación y no lo sepas? Así hoy en día hay responsables, ministros del Evangelio, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no se quieren instruir, que cuando alguien viene y con mucho amor y con mucha diligencia, con doctrina, porque hemos estudiado y con paciencia, vertimos la palabra de Dios, hay gente que se molesta, se ofende y refuta la enseñanza y lejos de apreciar lo que Dios ha dado, comienza a criticar y a condenar, ¿sí?, al ministro de Dios. Y así hay pueblo, ¿sí?, entre las ovejas y entre los pastores, entre los ministros, los que están a cargo, que no se dejan enseñar, no han sido del carácter de Nicodemo, que siendo un hombre importante, que estaba puesto en eminencia en todo Israel, él con toda humildad se dejó enseñar y preguntaba las dudas que tenía. Por eso la Escritura nos revela más adelante que él fue convertido a Cristo, él fue convertido, él volvió a nacer. Y hoy en día, ¿quiénes son los que tienen que volver a nacer? Por eso Dios me ha dado esta palabra y me decía, os es necesario volver a nacer. Pero muchas veces nosotros como pastores, ¿verdad?, como ministros del Evangelio, como evangelistas, predicamos y le decimos a los demás que tienen que volver a nacer, pero ¿y nosotros qué? Como que ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a dar frutos dignos del arrepentimiento? ¿Cuándo vamos a volver a nacer? ¿Cuándo vamos a tener la formación de Nicodemo, que entre más sabio era más noble, entre más sabio era más humilde? Él no se jactaba de decir, no, yo soy el príncipe aquí de las enseñanzas, yo soy el príncipe en Israel, yo soy en eminencia. Él no lo decía así. Él fue con toda humildad delante de Yeshua, le dijo, Yeshua, enséñame. Le dijo rabí. En el momento que le dijo, que llegó y le dijo rabí,
¿Qué sucede? Lo está reconociendo como maestro, como que está por encima de él. Muchas veces no queremos reconocer cuando alguien tiene un poco más de conocimiento que nosotros. Y comenzamos a criticar, no, pues a ver, vamos a ver cómo es que él enseña, la palabra dice esto, vamos a ver si está preparado, pues es que un siervo de Dios debe tener ciertas características y buscamos en la palabra, sí, el querer según defendernos, justificarnos en lugar de aceptarlo. No, pues qué bueno, hermano, muchas gracias, Dios te siga bendiciendo, que te siga dando sabiduría de lo alto. No, empezamos a hacer una serie de descalificaciones. No, tú no puedes hacer esto o tirar las indirectas, ¿no? Incluso el pueblo lo hace porque hay mucho pueblo que no le gusta dejarse enseñar porque les enseñan mal y ya están contaminados, entonces crecen torcidos y no, es que la palabra dice esto, que el ministro tiene que ser así, que al que anhela obispado y empiezan a nombrar una serie de requisitos que muchas veces ni ellos mismos lo cumplen. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Recordamos que el que llama al ministerio es Jesucristo. Y cuando alguien está cuestionando el ministerio de alguien, está cuestionando a Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado. No estás cuestionando el ministerio del pastor, del hermano, del evangelista, del profeta. Estás cuestionando a Jesucristo. ¿Sí? Es que no cumple los requisitos. Bueno, Jesucristo lo llamó. Yeshua lo llamó. Dile a Yeshua, reclámale, a ver si tienes la cara para reclamarle a Yeshua. O tienes la humildad y el espíritu de Nicodemo para aprender del maestro. Es necesario volver a nacer, pero es necesario volver a nacer a todos, incluyéndome a mí, porque la palabra viene primeramente, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a enfatizar, lo he dicho una y otra vez y hoy lo vuelvo a decir. Cuando alguien recibe palabra, la palabra es primero para el que la recibe, y esa palabra primeramente es para este siervo inútil del Señor. Porque no somos perfectos, porque tenemos que perfeccionarnos cada día más, porque no hay hombre perfecto, pero sí somos perfectibles y debemos de tender a la perfección, porque así nos está diciendo la palabra del Dios Altísimo. Y lo decimos con mucho amor, no con el ánimo de contender, sino con el ánimo de que juntos crezcamos en la palabra del Dios viviente, del único y verdadero Dios vivo. Bendito sea el eterno Dios, porque Él está con nosotros, porque Él nos bendice a través de su palabra, porque Él no nos olvida, porque Él cuando vio que su pueblo fue destruido en otros tiempos, ¿verdad?, por falta de conocimiento, y por qué le faltó, porque el pueblo rechazó el conocimiento, y en estos días, hoy mucho pueblo sigue rechazando el conocimiento, se enfada, se enoja, se molesta, empieza a contender, piensan que lo hacen para molestarlos, y no es así, es palabra de Dios. Nosotros no podemos callar la palabra de Dios, porque si yo me callo la palabra que Dios me da, Dios me demanda esa palabra y Dios me demanda la sangre de esas almas, aleluya, bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Por eso es bien importante que los que estamos en Cristo, ¿verdad?, realmente nos afirmemos, y los que no están, pues vengan a los pies de Cristo. El Señor les ama en gran manera. Esta palabra no solamente es para los que le siguen, sino para todo aquel que tiene el deseo de seguirle con un corazón dispuesto, que realmente, ¿verdad?, quieran dejar toda su vida pasada y comenzaron una nueva vida en Cristo Jesús, porque Dios nos da segundas oportunidades a través de su Hijo amado. Dios no es malo, Dios no es un juez injusto, Dios no es perverso, Dios no está con el látigo en la mano esperando fustigar a toda la gente. No, Él quiere que nosotros seamos salvos. Él nos ama en gran manera. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Dios está con nosotros y Dios nos sigue amando. Dios nos sigue hablando a través de su Sagrada Escritura, y Dios nos sigue instruyendo a través de sus siervos, porque así como nosotros somos instruidos, ¿sí?, hay otras personas, ¿verdad? Así como nosotros instruimos, hay otras personas que nos instruyen a nosotros, y se cumple la palabra de Dios porque dice que debemos instruirnos los unos a los otros. Pero tenemos que aceptar esa palabra. Tenemos que reconocer a Dios, no al hombre, a Dios. La honra y la gloria es para el eterno Dios. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Así es que yo espero, ¿verdad?, que realmente esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Y recordemos, ¿verdad?, que Dios es bueno todo el tiempo, y Dios nos dice, ¿verdad?, a través de su Sagrada Escritura, ¿sí?, que tenemos todavía la oportunidad para afirmarnos y para realmente volver a nacer y poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? Jesús le contestó: ¿eres tú maestro de Israel?, le dijo a Nicodemo, ¿y no sabes esto? Y le añade: de cierto te digo. Le vuelve a decir de cierto, o sea, le quiere decir: en verdad te lo digo,
y que no te quepa duda. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Sí? Él sigue hablando. Dice, bueno, o sea, es que solamente hablamos, ¿sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Dice, pero no recibes nuestro testimonio, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios, ¿sí? Lo que Él está testificando, ¿sí? Porque viene para nosotros. Tenemos que abrir nuestro corazón y recibir realmente la palabra de Dios, como escrito está, una palabra implantada, ¿sí? Y si hemos equivocado el camino, bueno, pues es tiempo de rectificar, ¿sí? El Proverbio capítulo 28, versículo 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. A ver, ¿quién es el que no ha nacido y encubre sus pecados? Es mejor confesarlos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, o sea, se aparta de sus pecados, ¿sí? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si nosotros realmente confesamos nuestros pecados en lugar de ocultarnos, vamos a alcanzar misericordia. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que aman a Dios, pero bueno, como dijo Yeshua, este pueblo de labios me honra. Tal vez hasta predicamos muy bonito, pero tal vez le faltamos al respeto a nuestros padres, no los honramos. Tal vez maldecimos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros consiervos. Tal vez les hacemos alguna maldad, tal vez blasfemamos, ¿verdad?, su ministerio, ¿sí? Hay tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas en este mundo. Pero es importante que cuando alguien lo hace, ¿verdad?, pues confesarlo. Porque a veces decimos, bueno, ya voy a cambiar y ya no lo voy a hacer. No, ve y confiésalo, ¿sí? Ve y confiésalo. Yo le comentaba hace un poco de tiempo al pastor Uriel, precisamente porque está por llegar para continuar con su programa, pero en una ocasión él iba a visitarme a la casa y quedamos que en cierta hora, ¿no?, en la mañana. Me dijo él, llego en 1 hora, y tardó. Y yo pensé que ya no iba, e incluso yo lo expresé. Digo, oye, pues qué pastor tan mentiroso, le dije a mi mamá. O sea, nada más me engañó y no vino. Él llegó en la tarde, y cuando llega en la tarde le digo, oye, hermano, quiero pedirte perdón. Dice, yo también, dice, porque llegué tarde. No, perdóname porque pensé mal de ti. O sea, lo importante no es de que si no se dio cuenta ya no digo nada. No, lo importante es ponerse a cuentas delante de Dios y con la persona a la que hemos ofendido. Le digo, perdóname porque yo dije que eras un mentiroso. ¿Sí? Pero ya llegaste, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces, por algún motivo a veces fallamos como seres humanos, pero tenemos que aprender a reconocer nuestras faltas, ¿sí? Y que tiene que fluir el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no nos hemos convertido a Cristo. No solamente es hacer una oración de fe, sino convertirse. Era lo que Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo. Sabes mucho de la ley, sabes mucho de los profetas, sabes mucho de los salmos, sabes mucho de todo, pero te falta algo. Tienes que volver a nacer, Nicodemo. Así es que si eres de las personas que tienes años en una congregación y sabes mucho y hablas muy bonito a los demás, pero a lo mejor te hace falta convertirte. O a lo mejor eres de las personas que enseñan y predicas durante mucho tiempo también, pero a lo mejor te hace falta convertirte, como Nicodemo. Nos hace falta convertirnos, no te estoy señalando a ti, nos hace falta convertirnos. Y tenemos que seguir esforzándonos cada día para convertirnos, porque os es necesario volver a nacer para poder entrar en el reino de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero que esta enseñanza les sea de gran bendición. Su amigo Pastor Víctor Espinosa. Nos vemos próximamente en la emisión que sigue en El Mensajero de Dios. Shalom.